acerca de hasta aquí y seguimos confiando. Recuérdese que este es el último domingo de este año y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel y vamos a leer una historia que para muchos tal vez es conocida y quiero sacar algunos principios acerca de ella. Primera de Samuel capítulo 7, vamos a leer de los versículos 3 al 12. Recuérdese que Samuel fue el último juez de Israel. Samuel fue el último juez de Israel. Y en este punto de la historia de Samuel, del cual vamos a leer, el pueblo de Israel había pasado por muchas circunstancias que el mismo Samuel menciona en su libro. Bueno, la Biblia dice en primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 12. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel, subraya esto por favor, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron a los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriendo hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es el tema que vamos a hablar en esta tarde. Hasta aquí y seguimos confiando. Muy bien, llegamos al último domingo del año, y básicamente el último domingo del año es llegar a la época de las reflexiones, es llegar a la época de pensar en lo que pudimos lograr y lo que no pudimos lograr en este año. Alguien dijo que este es el tiempo de los si hubiera dicho esto, si hubiera actuado de esta manera, si hubiera. Bueno, en ocasiones, hermanos, en lugar de agradecer por lo que pudimos obtener, por la bendición de Dios, nos dedicamos a renegar por lo que no pudimos alcanzar o por lo que no tenemos. Tendemos a preguntarnos qué nos dejó el año viejo, y no está mal preguntarnos eso. No está mal ver para atrás y reflexionar qué fue lo que ocurrió en este año. Pero que en cada circunstancia que pudimos haber vivido, usted tiene que recordar que Dios estuvo con usted en todo momento. El Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de todos los que le buscan, de los que lo buscan sinceramente. Subraya esa última frase, porque la sinceridad, buscar a Dios, es importante. Es importante. Pero al observar este versículo, no podemos dejar de preguntarnos: ¿con cuánta sinceridad usted y yo buscamos a Dios en este año? ¿Con cuánta sinceridad usted buscó a Dios en este año? Mire, las cosas pueden o deben cambiar en este nuevo año. Este es el nuevo año en el cual usted puede tener nuevas metas, nuevas oportunidades. Se nos van a dar 365 días con 365 oportunidades para buscar de Dios, para buscar de Él. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿está listo usted para recibir este año, el que estamos a punto de iniciar, a días de comenzar un nuevo año? Mire, siempre que llega el inicio de año,
Muchos piensan en todo lo que van a enfrentar en el año. Mire, en lugar de sentirse preparados para lo que viene, su corazón se llena de ansiedad. Y hay una palabra más que nos llena cuando estamos casi al inicio de un año, y esa es temor. Temor de enfrentar lo que viene. Especialmente porque todos los seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Básicamente no sabemos qué nos depara este nuevo año, pero necesitamos hacerle frente. No importa lo que venga. Necesitamos hacerle frente. Necesitamos dejar el temor a un lado y estar listos para recibir este próximo año. Mire, una vez escuché la historia de un barco que estaba todo viejo, a punto casi de romperse en pedazos. Pero este barco estaba en el medio del mar y llevaba una tripulación allí, así como estaba casi todo ya despedazado. Y el problema era que en el punto en el que estaba, el barco estaba todo viejito en medio de una tormenta, con personas adentro, personas preocupadas. El temor, les dije, a lo desconocido. Recuérdense que el barco estaba casi a punto de romperse. Uno de los pasajeros, que no sabía si el barco se iba a mantener a flote o se iba a hundir, va con el capitán y le pregunta: capitán, ¿estamos seguros en este barco? Entonces el capitán le respondió: mira, déjame ponértelo de una manera simple en la cual tú lo puedas entender. Las máquinas de vapor están muy viejas y están a punto de explotar, así que probablemente vamos a explotar. Por otro lado, el barco está muy viejo y casi está a punto de despedazarse, así que probablemente nos vamos a hundir. Pero para ser honesto, dijo el capitán, no importa si explotamos o nos hacemos pedazos, sea que vayamos para arriba o vayamos para abajo, pero vamos a continuar hacia nuestro destino. Y vea, esa es la manera básicamente en la que usted y yo podemos enfrentar este año. Podemos enfrentarlo ya sea que vayamos para abajo o vayamos para arriba. Vamos a llegar a nuestro destino. De una o de otra manera vamos a continuar en nuestro camino. Vamos a enfrentar este año probablemente cosas nuevas que usted y yo no conocemos vengan a nosotros. Probablemente la angustia se apodere de nosotros, pero vamos a continuar. ¿Por qué? Hasta aquí y seguimos confiando. Mire, todos le tenemos temor, le dije, a lo desconocido. No sabemos qué era lo que va a pasar, no sabemos qué nos viene, pero ninguno estamos preparados para experimentar a lo desconocido. Mire, las personas que hacían mapas en la antigüedad, antes de que llegaran toda la tecnología como la conocemos hoy en día, antes de que existiera estas vistas satelitales y el famoso GPS, antes de que todo eso existiera, ¿sabe cómo se hacían los mapas? Las personas iban a exploraciones y hasta donde la persona llegaba, hasta ahí era donde el mapa se dibujaba. Es decir, que la persona dibujaba lo que conocía, lo que no conocía no. Entonces en el mapa, cuando había una parte que él no conocía porque esta persona nunca había explorado, él escribía la siguiente frase: después de este punto probablemente hay dragones. Más allá de este punto, decía él, puede haber dragones. Ahora, entienda esto, para que entienda a donde quiero llegar. Ellos nunca habían visto un dragón. No sabían cómo eran los dragones. Pero como tenían miedo de experimentar aquello que no conocían, entonces la advertencia era: después de este punto, probablemente ustedes van a encontrar dragones. Mire, no sabemos. El temor a lo desconocido nos hace pensar que después de este punto va a haber dragones. El temor al futuro nos hace pensar que después de este punto vamos a encontrarnos con dragones. Nosotros no sabemos lo que nos espera este nuevo año, pero lo que sí podemos estar seguros es que la presencia de Dios irá con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Mire, la Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 2: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
Les dije que Israel, en el tiempo en el que Samuel había escrito esto, había pasado por muchas dificultades. Ellos estaban pasando situaciones difíciles a lo largo de la historia. Estaban a punto de enfrentar un juicio de Dios por su pecado. Dios había condenado a sus sacerdotes, se recuerda, Elí y sus hijos, porque ellos habían querido vivir de una manera en la cual estaban alejándose cada vez de Dios. Si usted se recuerda, la historia dice que Elí y sus hijos murieron el mismo día en combate, es decir, el mismo día de la batalla murieron los 3 sacerdotes designados por Dios. No solamente eso, ese día en batalla murieron 30,000 soldados. El arca del pacto había sido tomada. Aparece la palabra en la historia Icabod, la gloria de Dios se había ido de ellos. El arca del pacto fue robada por los filisteos y presentada ante su dios Dagón como una ofrenda de sacrificio, su deidad principal. Ahora, al colocar el arca en el templo de Dagón, ellos estaban mostrando la supremacía de su dios pagano sobre el Dios de Israel. Pero por medio de una intervención divina, dice la Biblia que Dios muestra su poder y el arca del pacto regresa a Israel. Y habían pasado hasta este punto en el que Samuel escribe esto, 20 años de que el pueblo de Israel había sido vencido en batalla. Pero ahora Dios les estaba dando la victoria. Ahora es interesante que la expresión Ebenezer, así como tal, como usted la encuentra en las escrituras, se menciona 3 veces en la Biblia, todas en el libro de Samuel. Primera de Samuel 4:1, Primera de Samuel 5:1, Primera de Samuel 7:12. Ebenezer. Y la palabra Ebenezer literalmente significa la piedra de la ayuda. Eso significa. Era una roca enorme que Samuel puso y dijo, esta roca es Ebenezer, la piedra de la ayuda. Y allí, frente a la roca, Samuel expresa la oración que está asociada con la palabra Ebenezer. Y esta es, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel estaba demostrando la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Ellos habían sido derrotados, pero ahora ellos eran victoriosos. Literalmente significa la roca de la ayuda. Y en medio de esa declaración, Samuel grita, hasta aquí nos ayudó Jehová. F.B. Meyer, el escritor, decía que aquí, en esta frase, hay un gran estímulo para nosotros, porque en ciertos momentos de nuestra experiencia de vida hemos sido derrotados, pero solo en esos mismos lugares, cuando las barreras que han interceptado la ayuda de Dios sean niveladas, entonces seremos más que vencedores, tal y como Romanos 8:37 nos enseña. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿sabe por qué el escritor dice esto? Porque en el capítulo 4, versículo 1, Ebenezer está asociado con la derrota de Israel. En el capítulo 5, versículo 1, Ebenezer está asociado con la derrota de Israel. Pero algo cambia en el capítulo 7, versículo 12. Porque la palabra que se asociaba con la derrota ahora es una palabra de victoria. Capítulo 4, versículo 1, derrota. Capítulo 5, versículo 1, derrota. Capítulo 7, versículo 12, victoria. F.B. Meyer dice, ¿cómo pueden cambiar las cosas? Una misma palabra puede cambiar en diferentes contextos. Dios, en el lugar de la derrota, ahora les estaba dando la victoria. Probablemente este año, hermanos, no fue como usted y yo esperábamos. Tuvimos contratiempos, enfrentamos enfermedades, sufrimos derrotas, tuvimos pérdidas de toda clase, pasamos por toda clase de dificultades. Pero es en ese mismo lugar donde usted fue derrotado o sufrió su pérdida, es allí donde usted puede ir y decir junto con Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ahora usted puede celebrar victoria. Ahora usted puede decir, Dios nos ha ayudado hasta este punto en nuestras vidas. Y sin duda alguna, nosotros podemos decir lo mismo. Pero tenemos que creerlo con fe y expresarlo con todas nuestras fuerzas. Mire por favor el versículo 12. Quiero que subraye ese versículo en su Biblia. Dice la Biblia que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen
y luego puso por nombre Ebenezer, que significa la piedra o la roca de la ayuda, y junto con la roca exclamó: hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor mostraba su fidelidad ante ellos. Si hay algo que podemos estar seguros, hermanos, es que en medio de nuestras derrotas, Dios nunca nos ha abandonado, y eso es más que suficiente, porque sea lo que sea que vayamos a enfrentar en este año, después de este punto, decían los mapas, probablemente hay dragones. Sea lo que sea que vamos a enfrentar, hasta aquí seguimos confiando en Dios. Ahora, ¿qué implica que usted y yo declaremos: hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó a Jehová? Bueno, a la luz de la Escritura implica 4 cosas que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones. En primer lugar, el declarar: hasta aquí nos ayudó Jehová, o hasta aquí y seguimos confiando, implica tener una firme determinación. Note la palabra determinación. Es más, la Nueva Traducción Viviente traduce ese pasaje así, como determinación. Tomen la determinación de obedecer al Señor, dice la Nueva Traducción Viviente. Mire, Samuel lo que estaba haciendo aquí es que los estimuló para que actuaran, diciendo que si realmente estaban avergonzados, ellos debían hacer algo al respecto. Cuán fácil es para nosotros quejarnos por lo que hemos vivido o por lo que hemos experimentado. Incluso nos quejamos hasta con Dios. Es que tú no me diste, o es que tú no estuviste. Mientras que nos negamos a actuar y a cambiar y a hacer algo diferente en nuestras vidas. Alguien dijo que loco es aquel que espera resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. No, si usted quiere resultados diferentes, tiene que hacer algo diferente. Ni siquiera seguimos el consejo de Dios. ¿Ha sentido usted alguna vez como si Dios lo hubiera abandonado? Bueno, usted necesita revisar si hay algo que Él ya le ha dicho a usted que haga y usted no lo ha hecho. Recuérdese, loco es aquel que quiere obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Para obtener resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente. Ellos necesitaban volver a Dios. Ellos necesitaban regresar a Dios, el Dios que los había librado de la mano de sus enemigos. En lugar de quejarnos por las cosas que hemos vivido en este año, deberíamos de expresar nuestra vida y volvernos a Dios. Deberíamos de tomar tiempo para examinar qué fue lo que ocurrió y volvernos a Dios. Mira el versículo 3. El versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Note que ese sí es un sí condicional. Si lo quiere escribir ahí a un lado, esos datos son importantes. Es un sí condicional. ¿Qué significa eso? Que para que la bendición venga está la condición: si os volvéis con todo vuestro corazón a Jehová. El sí es condicional. Cuando nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Si os volvéis a Dios, Él se vuelve a ustedes. Mire, Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es el sí condicional. El sí condicional. Vuélvase a Dios y Él se vuelve a usted. Lávense las manos, pecadores, purifíquense su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Yo no sé si usted probablemente este año estuvo lejos de Dios, pero necesita tomar subraya esto, determinación de volverse a Dios en lugar de quejarse de Él. Samuel instó a los israelitas para que se deshicieran de sus dioses extraños. Mire el versículo 3, dice: quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Quitad los dioses ajenos. Mire, hoy en día los ídolos son más sutiles que los dioses hechos de madera o de piedra que se hacían en aquella época. Los dioses de hoy en día son sutiles, pero igual de peligrosos. Cualquier cosa que le quite lugar a Dios, ese es su Dios. Cualquier cosa que usted ponga antes que a Dios, ese se convierte en su Dios. Llámese dinero, llámese éxito, llámese bienes materiales, llámese orgullo, cualquier cosa que puede convertirse en un ídolo, todo aquello que le quita
el lugar a Dios. Necesitamos tomar la determinación de acercarnos a Dios. El Salmo 139, en su oración, David dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, guíame hacia el camino eterno. Eso es volverse a Dios. Eso es acercarse a Dios. David pidió a Dios que examinara si había pecado en él y lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. ¿Cómo vamos a reconocer, dice David, el pecado a menos que Dios nos lo señale? Entonces, cuando Dios nos muestre, Él puede guiarnos y apartarnos de lo que nos estorba. Pero todo inicia con esta palabra: determinación. Este nuevo año usted necesita determinación para decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, o para decir: hasta aquí y seguimos confiando. Mire, el hecho de que Samuel dijera ahí en la Biblia, si usted quiere subrayar esto, y preparad vuestro corazón a Jehová, implica, según 3 diferentes traducciones, la Nueva Traducción Viviente: tomen la determinación de obedecer al Señor. La traducción del lenguaje actual: adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Y la versión Dios habla hoy: y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Eso es preparar mi corazón. Así que preparar mi corazón es más que simplemente decir: yo amo a Dios. Si usted va a la calle y le pregunta a la gente: ¿ama usted a Dios?, ¿qué le van a responder? Sí, todo el mundo ama a Dios. No, es más que decir yo amo a Dios. Es dedicar mi vida, dice Samuel, mis sueños, mis anhelos, mis planes en este nuevo año. Solo Dios merece nuestro culto y adoración, y no debemos permitir que tenga rivales ni cosas que estorben nuestra relación con Él. Si tenemos dioses extraños, dice Él, en nuestra vida, necesitamos hacer algo. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a destronarlos, haciendo del verdadero Dios nuestra prioridad. Servirle ante la incertidumbre de lo que nos espera. No importa si después de este punto vayamos a encontrar dragones, sabemos que Dios está con nosotros. Debemos tener esa determinación. Mire cómo el pueblo tuvo determinación. Versículo 4. Recuérdense que Samuel les dijo: quiten los dioses. Samuel les dijo: vuélvanse a Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 4. Entonces los hijos de Israel, hágale un círculo por favor, quitaron a los Baales y a Astarot, y hágale otro círculo, sirvieron solo a Jehová. Ellos tuvieron determinación. Ellos supieron actuar. Ellos hicieron lo que Dios les estaba pidiendo. Quitaron y sirvieron. Ellos tuvieron la determinación de volverse a Dios. Este puede ser uno de nuestros propósitos este año, hermanos: buscar más de Dios, acercarnos más a Él, servir a Dios, quitar de mi vida lo que le quita el primer lugar a Dios. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Determinación. Samuel la tuvo, el pueblo lo tuvo. La pregunta es: ¿la tiene usted? Decir que hasta aquí nos ayudó Jehová implica determinación. Ahora, note en segundo lugar, decir que hasta aquí nos ayudó Jehová, en segundo lugar, implica buscar a Dios en arrepentimiento. Arrepentimiento. Versículo 6 dice: y se reunieron, y hay 3 palabras ahí que quiero que usted subraye. Derramaron agua, hicieron ayuno, y en el versículo 9 dice que hubo un sacrificio. 3 palabras que vamos a estudiar. Derramaron agua, hicieron ayuno, y en el versículo 9 dice que hicieron un sacrificio o un holocausto. Mire, cuando el pueblo reconoció que estaba mal delante de Dios, ellos buscaron arrepentirse, y estos 3 elementos descritos aquí nos muestran frutos dignos de su arrepentimiento. Derramaron agua, hubo ayuno y hubo sacrificio de este cordero del holocausto. Bueno, el sacar agua o el derramar agua, en primer lugar, delante de Dios, expresaba su condición lastimosa y triste. Ellos reconocían su condición delante de Dios, se habían alejado de Él, y usted no puede arrepentirse de algo que usted no reconoce que está mal. Mire, si usted dice que se arrepiente de algo que usted piensa que no está mal, eso no es arrepentimiento, se lo advierto.
no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que estoy mal y luego busco arrepentirme. Ellos buscaron arrepentirse. Debemos admitir nuestro error y luego buscar perdón. En Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, escuche bien esto: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre entre las entradas de todas las calles. El derramar agua en tierra delante de Jehová era una señal de arrepentimiento por el pecado. Era una señal de volverse de la idolatría. Era una señal de decidir obedecer exclusivamente a Dios. Expresa la abundancia de lágrimas derramadas delante de Dios. Una traducción que refleja bien este sentimiento es que ellos derramaron su corazón como agua en penitencia delante del Señor. Un escritor decía, hablando de eso, que parecía decir: en efectos, podríamos desear derramar tantas lágrimas por nuestros pecados como gotas de aguas hay en este balde. Pero como no podemos hacerlo, decía este escritor, y aquí hacemos lo que podemos. ¿Y qué es eso? Derramar agua delante de Dios. El doctor MacArthur dice que el derramamiento del agua ante el Señor era una señal de arrepentimiento. Esta acción revelaba una situación, dice él, en la que habían tenido lugar subraya esto, verdadero arrepentimiento. El ayuno, que el segundo elemento que les mencioné, era una señal de tristeza y de dolor, pero también tiene que ver con una búsqueda centrada en Dios. El pueblo necesitaba volverse a Dios y lo hicieron a través de dedicar sus vidas al abstenerse de probar alimento y concentrarse únicamente en Dios. En el Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, que era una señal de dolor, afligí con ayuno mi alma. Se abstuvo de cosas y se centró en su situación, y mi oración se volvía a mi seno. En Esdras capítulo 8, versículo 23 dice: así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y note esto, y Él oyó nuestra oración. Ahora, el tercer elemento, les dije, que aparece en estos pasajes, habla acerca de el sacrificio de un cordero. Sería un privilegio dado únicamente o ofrecido únicamente por el sacerdote. Recuérdese que Samuel fue juez y fue sacerdote. Fue juez y fue sacerdote. El único juez que fue sacerdote y el único sacerdote que fue juez. Él, dice la Biblia, que ofreció y trajo este corderito y lo ofrecía en arrepentimiento para librar al pueblo de sus pecados. El mismo lugar donde habían sido derrotados, se recuerda, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. El mismo lugar donde habían sido derrotados fue el mismo lugar que ahora estaban buscando a Dios en arrepentimiento y fueron perdonados. Recuérdense que primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es arrepentimiento. Mire, usted puede ir adelante de Dios para buscar el perdón que necesita por medio del arrepentimiento. La promesa para cada uno de nosotros es que cuando nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este inicio de año, hermanos, busquemos a Dios por medio del arrepentimiento y vivir una vida de una manera diferente. En Mateo 3:8 dice que usted y yo debemos dar frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Estos tres elementos, el derramamiento del agua, el ayuno, el sacrificio, tres elementos que representan a nosotros un verdadero arrepentimiento por parte del pueblo, una sincera dedicación a Dios. Así que el pueblo muy sabiamente pide a Samuel que ore y que clame a Dios por su protección. Ellos sabían que lejos de Dios cualquier cosa les podía pasar. Mira el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, note esto: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ahora vea la última frase: para que nos guarde de mano de los filisteos. Mire, en ese versículo usted puede notar el sentimiento, decir: no
dejes de orar por nosotros. Ellos sabían que si se alejaban de Dios, cualquier cosa les podía pasar. Así que cuando Samuel levantó la roca en Ebenezer, la roca significa, o Ebenezer significa la piedra de la ayuda, le estaba recordando que ellos se habían arrepentido de sus maldades, pero que era algo que necesitaban hacer constantemente. Esa roca iba a ser una señal. Así que en este fin de año, hermanos, diferente a nosotros, necesitamos arrepentirnos de nuestras maldades y reconocer que necesitamos de Él, tal y como el pueblo lo hizo en aquella ocasión. Ahora, nota en tercer lugar, el decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, implica que Dios nos dará la victoria. De ahí el tema de esta mañana, hasta aquí y seguimos confiando. Hasta aquí y seguimos confiando. El versículo 10, si es tan amable ahí en su Biblia, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, hágale un círculo, subraya la palabra mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ahora vea, el mientras ahí quiere decir que las dos cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Dios les había dado la victoria. Note que esa victoria fue mientras Samuel ofrecía el sacrificio. Las dos cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo. Es como si Dios dijera: tú ocúpate de mis asuntos y yo me ocupo de los tuyos. El pueblo necesitaba poner su confianza en Dios para obtener la victoria. Lo mismo que nosotros, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, agárrate, afírmate de Jehová, confía en Él con todo tu corazón. El escritor y predicador Warren Wiersbe decía que la palabra traducida aquí como confianza es fíate, si quieres hacer un círculo. En el versículo 5 significa estar indefenso, estar boca abajo. Eso significa. ¿Alguna vez ha visto una tortuga usted con la boca para arriba? Hace lo que ella puede con sus patitas, pero no puede voltearse. Muchas veces así nos encontramos nosotros. Representa, dice Wiersbe, a un sirviente esperando el mandamiento del amo, dispuesto a obedecer, o a un soldado derrotado cediendo ante el general conquistador. No tener a nadie, dice él, más a quien ir cuando enfrentamos lo desconocido. Cuando después de este punto probablemente vamos a encontrar dragones. O como alguien dijo, confiar en Dios es no tener fondo en uno mismo y así apoyarte en Dios, que si Él te falta, usted se hunde. Usted se hunde. Los hijos de Israel estaban listos con sus armas. Listos. Ellos estaban listos para pelear. Pero antes de poder pelear, Dios fue quien tomó la iniciativa. Dice el versículo 10: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo. La Nueva Versión Internacional, que está ahí en sus notas, dice: pero el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos, hizo temblar con un gran estruendo, ensordecedor, alborotador. ¿Y cuál fue el resultado? Nota el versículo 10: temor y confusión entre los filisteos. Temor y confusión entre los filisteos. Dice la Biblia que y ellos fueron atemorizados y fueron vencidos delante de Israel. Temor y confusión. Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece al Señor. Mire, este Proverbios 21, 31 dice o tiene que ver con la preparación para la batalla. Si usted va a ir a la batalla, dice Proverbios, usted prepara su arma, usted prepara su escudo en aquella época, usted prepara su espada, su casco, su coraza.
todo lo que Efesios 6 nos habla de la armadura, sus sandalias, todo lo que lo puede ayudar a defenderse. Pero Proverbios dice que no importa cuánto usted se esfuerce en prepararse para este nuevo año, recuérdese que después de este punto probablemente vamos a encontrar dragones. No sabemos qué viene. Es Dios quien da la victoria. Dios quien da la victoria. Note la frase, los atemorizó. En hebreo, aquí da la impresión de que en su confusión, escuche bien, los filisteos se echaron a correr o comenzaron a moverse en círculos, tal y como los perritos lo hacen tratando de atrapar su cola. En círculos descontroladamente. Esto dio oportunidad para que Israel los persiguiera a ellos y los venciera, golpeándolos y derrotándolos. Dios les había dado la victoria. Al igual que en todo este año, hermanos, enfrentamos dificultades, pero logramos vencerlas. ¿Sabe por qué? Porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Usted está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dio la victoria. Podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ayudó Jehová. Probablemente después de este punto vamos a encontrar dragones, pero hasta aquí, hoy, nos ayudó Jehová. No hay por qué jactarnos en jactarnos de haber conquistado logros o de haber derribado murallas, ni por lo que vaya a pasar en el futuro. Hasta aquí Dios nos ayudó. El Salmo 27, el 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta: ¿de quién temeré? Recuérdese que esa es una pregunta retórica. Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra pregunta retórica: ¿de quién he de atemorizarme? De nadie. De nadie. Su respuesta está en sí misma. Versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, dice el salmista, no temerá mi corazón. Aunque dragones se encuentren en el futuro, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, hasta aquí Dios me ayudó y yo sigo confiando. Sigo confiando. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, note la advertencia de Moisés para el pueblo. Cuando usted vaya allá y se encuentre dragones, dice él, no tenga temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Así como los israelitas en ocasiones enfrentamos terribles batallas, ya sea en la escuela, en el trabajo o aún en nuestra propia casa. Podemos sentirnos sin protección. Muchas veces este año tal vez usted se sintió sin protección, pero Dios reforzó la confianza de los israelitas, recordándoles que Él siempre estaba con ellos y que los había salvado de un peligro que estaba a punto de venir. Mire el versículo 11 en 1 Samuel 7. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. También nosotros podemos sentirnos seguros cuando consideramos que Dios puede vencer incluso los obstáculos más difíciles que hemos enfrentado y que vamos a enfrentar. Siempre tenemos esa seguridad. Simplemente tenemos que confiar, porque es Él quien pelea por nosotros. El Salmo 34, 17 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas. Note esto y subráyelo por favor: de todas sus dificultades. ¿Qué significa eso? Probablemente después de este punto vamos a encontrar dragones, pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué o cuán difícil fue este año para usted? ¿Este año qué pasó? ¿Enfrentó batallas en su vida? De todas ellas, dice la Biblia, Dios nos libró. Podemos confiar en nuestro Dios, que tiene cuidado de nosotros, y aún en medio de nuestras batallas. Así que en este año que vamos a iniciar, sea que encontremos dragones o no, Dios está con nosotros. Ahora, nota en cuarto lugar, la cuarta afirmación que esta expresión nos muestra: hasta aquí nos ayudó Jehová, o hasta aquí y seguimos confiando. Esa frase implica dar testimonio de la fidelidad de Dios. Dar
testimonio de la fidelidad de Dios. Mira el versículo 12. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, que significa la piedra de la ayuda. Y cuando puso la piedra, entonces vino él y exclamó: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel levantó una piedra como memorial en el lugar que llamó Ebenezer, la piedra de la ayuda. El título Ebenezer significa la piedra de la ayuda. Y esto, mire, esta piedra que servía como un monumento era un recordatorio ¿de qué? De la fidelidad de Dios. Fue hecho como gratitud a Dios por la victoria, para darle la victoria. Pero siempre fue de aliento para Israel y que siempre recordaran que Dios nunca los había abandonado. Mire, antiguamente se levantaban monumentos con forma o piedras en forma de monumento para conmemorar algo grande. Eso era típico en el tiempo bíblico. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 28, versículo 18 al 19, dice la Biblia que Jacob, después de tener este sueño, cuando él estaba huyendo de su hermano, huyendo de su pasado y huyendo de sus malas decisiones, dice que Jacob tuvo este sueño donde los ángeles bajaban como en una especie de escalera y él luchaba contra un ángel para que lo bendijera. Dice la Biblia que en la mañana se levantó Jacob y tomó la piedra que había puesto por cabecera, la piedra que le sirvió de almohada, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, es decir, la ungió, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre, de aquella ciudad. Esa roca que le sirvió a él de almohada sirvió de monumento, diciendo: aquí fue donde yo me encontré con Dios. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a Josué. Recuérdense que Josué fue aquel que pasó el río Jordán en seco. Las aguas se detuvieron de un lado y del otro, y mientras los sacerdotes estaban con el arca del pacto en medio del río, todo el pueblo pasó para su camino, para seguir su camino hacia la tierra prometida. Josué pidió que cada sacerdote tomara una roca representando a cada una de las tribus de Israel, es decir, 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para con ellas formar un monumento que sirviera de testimonio para las generaciones venideras. Ahora vea lo que dice en Josué capítulo 4 versículo 7. Y ustedes, les dice Josué al pueblo, van a poder decirle a sus hijos: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir, el arca del pacto del Señor cruzó por ahí, y esa piedra iba a quedar como un recordatorio para el pueblo para siempre. Mira lo que dice el 20 y el 21. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos van a preguntar: a ver, papi, ¿qué significan estas rocas que están apiladas una encima de la otra? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Mire, los israelitas tuvieron grandes dificultades, pero Dios fue quien los libró de todas ellas, y en respuesta el pueblo puso una piedra en recordatorio de la gran ayuda y la liberación de Dios. Esta piedra, dice Samuel, se llama Ebenezer, la piedra de la ayuda. Dios mostró su fidelidad. Así que, hermano, durante tiempos difíciles que podamos enfrentar, o recuérdese que después de este punto probablemente encontremos dragones, debemos recordar que en medio de todos esos pasajes oscuros, en nuestro pasado, Dios fue fiel a nuestra vida. Podemos dar testimonio de ello. Y al recordar las victorias pasadas de Dios, podemos ganar confianza, fortaleza del pasado para el presente y seguridad para nuestro futuro. Todo lo que él veía era esta piedra. Todo lo que el pueblo veía era esa piedra ahí puesta, y recordaban que Dios había sido fiel. Dios no los había abandonado. Ellos podían seguir hasta aquí y seguir confiando en Dios. Hasta aquí y seguimos confiando. Déjenme citar nuevamente al doctor MacArthur, quien decía que esta expresión de Ebenezer, o hasta aquí nos ayudó Jehová,
significa que el Señor había sido el que había llevado a Israel hasta este punto, hasta aquí, y seguimos confiando. Él era el soberano de Israel, tanto en tiempos de fidelidad como de rebelión. Él libraba las batallas y daba las bendiciones. Dios es nuestra seguridad y nuestra protección. Mire lo que el Salmo dice, 46 versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, subraya esto, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Con las cosas que vivimos este año podemos dar testimonio de que Dios es nuestro refugio, aún en medio de las situaciones adversas que enfrentamos. Él no es simplemente un refugio temporal, es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos en toda circunstancia. El Salmo 3:3 dice: pero tú, oh Señor, eres escudo que me rodea, eres mi gloria, el que me llena de orgullo, dice, el que me ayuda a mí a tener mi cabeza en lo alto. Mire, cuando las circunstancias se vuelven contra de nosotros, es tentador pensar que Dios también está en contra de nosotros. Pero David, aquí en el Salmo 3:3, nos recuerda que es todo lo contrario. Cuando algo parezca estar en nuestra contra, dice David, Dios es quien está de nuestro lado. Si parece que la vida está en nuestra contra, no culpe a Dios, búsquelo. Y cuando lo encuentre, usted va a reconocer que en cada momento difícil Él estuvo cerca de usted. Usted va a reconocer que hasta aquí Dios lo ha ayudado. Esta piedra que Samuel puso, esta piedra que Samuel levantó, dice la Biblia, esa es la expresión que usa, serviría de testimonio para que todo aquel que lo viera dijera: Dios es fiel. Dios es fiel. Ellos iban a recordar cómo Dios estuvo con ellos en su pasado, cómo Dios ahora iba a estar con ellos en su presente, y no tenían que preocuparse si después de ahí iban a encontrar dragones, porque Dios iba a estar con ellos en su futuro. Esto es algo que nosotros podemos recordar también constantemente. Dios es fiel y podemos confiar en Él. El Salmo 27:14 dice: ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Bueno, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí, y seguimos confiando. La pregunta es: ¿pudiera usted decir lo mismo a pocos días de terminar el año? Pero debemos decirlo con acciones, no simplemente con palabras. Nuestra vida debe reflejar que verdaderamente Dios estuvo conmigo. En todo momento en este año, y que usted y yo estamos listos para enfrentar lo inesperado del próximo año. Ahora le advierto, después de este punto probablemente vamos a encontrar dragones. Pero donde sea que nos encontramos, podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar este mensaje a pocos días de terminar el año. Señor, no sabemos qué nos depara este año que viene. Probablemente vamos a encontrar dragones, pero ayúdanos a recordarnos todos los días, iniciando desde el día 1 hasta el día último, que tú siempre estás con nosotros. Y que sea lo que sea que vayamos a enfrentar, podemos decir con toda sinceridad: hasta aquí nos ayudó Jehová. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, en quien podemos confiar. Señor, ayúdanos a confiar siempre. No permitas que la angustia, el temor, la ansiedad se apodere de nosotros y comiencen a venir a nuestra vida esos sentimientos de desesperación, de tristeza y de melancolía. Tú eres nuestro Rey soberano, y aunque en el futuro encontremos dragones, tú eres quien nos da la capacidad de vivir y de confiar en todo momento. Gracias, Señor, por este año. Sea lo que sea que hayamos enfrentado, sea que hayamos tenido
victorias o hayamos tenido derrotas, hayamos enfrentado dificultades, enfermedades, pérdidas, ayúdanos a estar agradecidos y a reconocer que es por tu mano que hasta aquí estamos vivos. Y si en el futuro encontramos dragones, tú nos vas a ayudar, porque tuya es la victoria, Señor. A ti te damos la honra y la gloria en todo momento. Bendice este mensaje, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.